también. Vamos a seguir con la cuarta exposición, la penúltima de esta tarde. El tema que será expuesto será Visión CIS Complex de la ciberseguridad para la creación de una agencia de seguridad y defensa cibernética en Bolivia. Nuestro próximo panelista es Iván Omonte Cejas. Él es militar e ingeniero de sistemas. Es el actual rector de la Escuela Militar de Ingeniería. Iván, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias también por esperarnos. Muy buenas tardes a todos los cibernautas que hoy nos siguen. Un saludo cordial a la Universidad Mayor de San Andrés y a la agencia, a la AGETIC, que propician este congreso virtual. Bueno, voy a pasar a compartir los términos como seguridad nacional, seguridad alimentaria, seguridad física, seguridad vial, seguridad ciudadana, seguridad jurídica, seguridad biológica o bioseguridad, seguridad económica, seguridad energética, seguridad financiera, seguridad cibernética o ciberseguridad. Vemos que hoy el mundo está cada vez más necesitado de seguridad. Sobre todo en este momento, la defensa nacional ha buscado siempre proteger el espacio terrestre, el espacio naval, el espacio aéreo y la dimensión espacial. Pero hoy, dado los avances científicos, tecnológicos que han surgido, quinta dimensión, que también es un espacio de confrontación, es un espacio donde hay nuevas batallas que se libran, porque existen ataques cibernéticos, donde las amenazas son cada vez más complejas, surgen nuevas emergencias y están conformados sobre redes complejas y sobre todo no hay fronteras para estos ataques. Estamos hablando del ciberespacio o el espacio cibernético. La estrategia es la seguridad como algo complejo y transdisciplinar. La estrategia propone una educación en cibertecnologías, porque solamente a través de la educación vamos a poder contar con una conciencia y una cultura de ciberseguridad. Por ello es que se propone una visión sistémica compleja que permita diseñar y estructurar una organización de gestión de seguridad cibernética en Bolivia. Vivimos hoy en un mundo totalmente globalizado, dinámico, complejo y altamente tecnológico, y lógicamente estas tecnologías, estas cibertecnologías permiten la interconexión de organizaciones, de personas, a través del ciberespacio. Todo estos científicos tecnológicos surge un nuevo espacio, el espacio cibernético, que es virtual y que está conformado sobre las bases de las tecnologías de información y comunicación. Y por qué no decir hoy sobre las bases de las cibertecnologías, sobre esas redes alámbricas, redes inalámbricas, el Internet. Al igual que un espacio territorial, seguridad y defensa nacional exige una deconstrucción, porque abarcan nuevos conceptos, nuevas teorías que nos van a permitir entender qué es el espacio cibernético, qué es el ciberespacio. Basarat Nicolescu, en su libro El Manifiesto de la Transdisciplinariedad, reconoce el espacio cibernético como ciberespacio-tiempo. Y él indica que es el resultado de los avances de la tecnociencia, que es una emergencia de la tecnonaturaleza, donde uno puede percibir las autopistas de la información, la realidad virtual, el Internet. Es un nuevo nivel de realidad que es natural y artificial al mismo tiempo, y que es transnacional, transcultural y transpolítico.
pero sobre todo donde los peligros se multiplican aceleradamente. La ciberseguridad es muy importante, pero en este mundo virtual surgen diversos problemas. Por eso es que la inseguridad en el ciberespacio debe ser tratada fundamentalmente por el Estado, ya que no se ha considerado a las tecnologías de información o las cibertecnologías como un factor crítico. No se visualiza a las cibertecnologías como parte de las infraestructuras críticas. Hay un desconocimiento de los avances de la cibertecnología, hay un desconocimiento del valor estratégico de las cibertecnologías, hay una dependencia cada vez más de las organizaciones en el uso de las cibertecnologías. La doctrina de seguridad y defensa no reconoce la protección del espacio cibernético. El marco normativo legal que existe en Bolivia en este momento no establece responsabilidad sobre la seguridad y defensa cibernética. Las amenazas son cada vez más complejas en este ciberespacio. No se cuenta con una estructura organizacional del Estado responsable de la seguridad y defensa cibernética. No se adoptan medidas de detección de los ataques cibernéticos. No se adoptan medidas de corrección de daños ocasionados por los ataques cibernéticos. Hay un crecimiento notable de los peligros en el ciberespacio. Y más adelante podríamos estar hablando, tal vez, de algún desastre de naturaleza cibertecnológica por el crecimiento justamente de los ataques en el ciberespacio. El ámbito educativo no contempla la enseñanza de esos riesgos cibertecnológicos. En fin, no se percibe al ciberespacio como algo complejo, parte de la realidad. Este espacio virtual, complejo y que está en un constante cambio. Para entender la seguridad como algo, con una visión sistémica compleja, es necesario pensar en procesos, pensar en cambio y tiempo, pensar en movimiento, pensar en redes formadas por bucles. Desde el punto de vista lineal, solo es seguridad o solo es ciberseguridad. Ustedes pueden ver en la presentación, en determinado momento tenemos un nivel actual de seguridad. Por lo tanto, hay una brecha entre ese nivel deseado y ese nivel de seguridad que tenemos en este momento. Y esa brecha de seguridad hace que tomemos acciones, medidas o acciones para ir incrementando el nivel actual de seguridad y cesar esa brecha. Podemos ejemplificar de la seguridad. Es bien difícil lograr ese nivel actual de seguridad compartida, porque esos bucles jalan a un lado, otro a otro lado. Entonces, es realmente para el análisis que uno tiene que realizar es compleja. El ciberespacio es un entretejido de redes. En la imagen pueden ver la infinidad de redes que conforman esta red. Tenemos redes sociales sobre el ciberespacio, Facebook, Twitter. Tenemos redes de radioemisoras digitales, tenemos la red Internet, tenemos la red Internet de las cosas. Hoy ya existen aparatos que se conectan a Internet, que uno, estando desde su trabajo, puede controlar su refrigerador, su televisor. O sea, estamos hablando de Internet de las cosas. Tenemos redes televisivas que están en el ciberespacio. Las redes satelitales, redes telefónicas y las redes de computadoras. Entonces, como verán, es un gran sistema entretejido de diversos tipos de redes que confluyen en este ciberespacio. El concepto de seguridad es transdisciplinar. Peter Checkland decía, no son grupos interdisciplinarios, sino conceptos transdisciplinarios
los que se necesitan para unificar el conocimiento. Conceptos como amenazas, riesgos, orden, desorden, caos, crimen, delito, daño. Conceptos como todo sistema presenta vulnerabilidades, está expuesto a amenazas y requiere seguridad, son bases fundamentales para entender la ciberseguridad, el ciberespacio, con un ojo syscomplex. La seguridad, se habla de seguridad. La célula, que es la unidad compleja del sistema inmunológico de protección, los glóbulos blancos, ¿no? Que le protegen de los diferentes ataques de los virus, bacterias y enfermedades. Las organizaciones que agrupan a las personas, por ejemplo, la familia, que es la célula básica de la sociedad, tiene elementos de seguridad. Tanto el padre y la madre se preocupan de la protección de sus hijos, de la seguridad alimentaria, de la educación de los hijos. Entonces, la seguridad también está presente en las organizaciones. Ni qué decir de los estados, siendo un estado un suprasistema organizacional complejo. Cuenta, pues, con diversos organismos de seguridad, ¿no? Y cuyo objetivo fundamental del Estado es garantizar el bienestar general de la población. Busca la seguridad de los ciudadanos. La seguridad va atado al desarrollo, entendiendo el desarrollo como un sistema equilibrado, donde las necesidades económicas, culturales, tecnológicas, sociales y políticas deben ser satisfechas por el Estado en un nivel determinado, alcanzar un estándar de vida en condiciones de seguridad. La educación, el desarrollo y la seguridad. Estos tres elementos interaccionan y se desligan constantemente. La seguridad influye en el desarrollo influye en la seguridad. La seguridad influye en la educación y la educación influye en la seguridad. La educación influye en el desarrollo y el desarrollo influye en la educación. La educación influye en los factores económicos, políticos, sociales. Y esos factores políticos, económicos, sociales, culturales influyen en la educación. Entonces, es un religaje permanente de estos elementos que interactúan para lograr el tan ansiado desarrollo. Las características de una visión sistémica compleja o visión syscomplex es de que toda visión parte de una visión personal. Lógicamente, aunadas esas visiones personales van a ir a conformar una visión comunitaria. Para ello se tiene que proporcionar, esa visión debe proporcionar un sentido compartido, un sentido comunitario, un sentido de propósito constante, debe traer el éxito, debe tener un significado en el presente y en el futuro, y sobre todo debe permitir reflexionar y actuar. Para lograr una visión compartida de ciberseguridad, es decir, de que todos los ciudadanos deseemos una ciberseguridad, contemos con una estructura organizacional que vele por la ciberseguridad en el país, debemos empezar alentando la visión de ciberseguridad personal. Es decir, cada uno debe ser responsable de que su equipo computacional, el celular, su móvil, debe tener medidas de protección. Se debe alentar la visión de ciberseguridad familiar. El padre y la madre deben ser actores fundamentales, deben proveer a los equipos computacionales que se encuentren en la casa, con el que se encuentre trabajando los hijos, deben también tener mecanismos de seguridad. Se debe alentar la visión de ciberseguridad organizacional. Las instituciones, las organizaciones deben tener componentes que controlen y permitan establecer las medidas de seguridad para todos los elementos tecnológicos e informáticos con los que se cuentan.
Se debe alentar la visión de ciberseguridad nacional. Es decir, el país debe tener un organismo dedicado exclusivamente a regir la seguridad del ciberespacio. Y luego se debe alentar la visión de ciberseguridad global, como lo está haciendo la OEA. Por ejemplo, eso es alentar la ciberseguridad global a nivel internacional, porque solamente así se va a poder hacer frente a las amenazas que surgen en el ciberespacio, porque el ciberespacio no tiene fronteras. Los ataques pueden llegar de cualquier lado. Y el otro componente de la estrategia es la educación. La educación es fundamental. Por eso es que esta estrategia plantea una educación en cibertecnologías, porque propone y habla de la inteligencia cibernética que todos los seres humanos podemos alcanzarlo, porque se trata de crear los talentos, capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes y la comprensión y uso de las diferentes herramientas cibertecnológicas que existen. Entender la interconectividad en tiempo real, entender la innovación y las nuevas tecnologías que siguen surgiendo, el acceso a Internet, hablar de la educación colaborativa, hablar de las inteligencias múltiples y entre ellos la inteligencia cibernética. Nuestra educación, la educación en Bolivia, debe crear una vocación tecnológica y cibertecnológica. Debe hacer que los estudiantes desde el nivel primario, secundario, ya piensen en cibertecnologías. Deben tener la capacidad de reproducir modelos tecnológicos, desarrollar instrumentos cibertecnológicos, pensar en seguridad en cibertecnologías, producir y crear tecnologías. Nosotros creemos de que se puede educar en cibertecnologías a partir de la educación primaria. Ya se lo está realizando en los países desarrollados y acá es donde la Escuela Militar de Ingeniería propone una educación en cibertecnologías, paso a paso. Primero en el nivel básico, luego pasamos al nivel secundario. Asimismo, la otra parte de la estrategia es que contemos con una estructura organizacional de una agencia de seguridad y defensa cibernética, cuya dependencia sea del Ministerio de Defensa. El tipo tiene que ser agencia, entendiendo que agencia es aquella organización que aglutine a diferentes actores de las diferentes organizaciones e instituciones. Es decir, esta agencia debe estar conformada por diferentes tipos de profesionales, militares, policías, ingenieros de sistemas. O sea, realmente ser una agencia, ¿no? Entonces, su naturaleza es descentralizada y es aquella que debe proponer una gestión de seguridad y defensa cibertecnológica al Estado, debe proponer planes, políticas, estrategias, orientaciones fundamentales, establecer responsables, establecer la instrumentación, los mecanismos y las medidas de prevención, medidas de detección y las medidas de corrección que se van a requerir. Este es el modelo. Al centro está la Agencia de Seguridad y Defensa Cibernética y cada institución debe contar con una unidad, un equipo de ciberdefensa. Las instituciones de seguridad y defensa constituyen el primer anillo, ahí está, o sea, el ejército debe tener un equipo de ciberdefensa, la Fuerza Aérea debe tener, la Armada debe tener un equipo de ciberdefensa, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Comando en Jefe. Luego, todos los ministerios deben tener un equipo de ciberdefensa. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y luego, las empresas y entidades desconcentradas públicas también deben tener sus equipos de ciberdefensa.
Y así, esta red debe crecer, porque es la única forma de poder hacer frente a esas amenazas. No es suficiente que haya una sola institución encargada de la seguridad y defensa del ciberespacio. Una sola institución no va a poder hacer ese trabajo. Por ello es que se requiere un mecanismo de seguridad y defensa en red. Este mecanismo de seguridad y defensa debe estar articulado incluso con los mecanismos de seguridad y defensa cibernética de los otros estados, para poder trabajar y poder hacer frente a los diferentes riesgos que se presentan en el ciberespacio. La seguridad debe ser entendida como un concepto término transdisciplinar, lo que decía, porque antes la seguridad era solamente vista, decían, tradicionalmente es una función de los policías, es una función de los militares, y eso no es así, ¿no? Y está demostrado acá, podemos ver que diferentes disciplinas, ciencias hablan de la seguridad, y la seguridad por eso es un concepto transdisciplinar. Se debe entender el ciberespacio como una red social compleja, porque en ese ciberespacio que aparentemente es pura máquinas, no es así. Estamos nosotros los hombres, la sociedad entra e interactúa ahí y ocasiona lógicamente ahí orden, caos, todo. Entonces, es una red social compleja. El ciberespacio es parte de la territorialidad de un Estado. Es un espacio virtual, lógicamente, pero esas tecnologías, esas redes alámbricas, inalámbricas, se encuentran en un espacio territorial físico en un determinado país, ¿no? Entonces, debe ser conceptualizado ya como parte de la territorialidad de un Estado. La educación en la era cibernética, la humanidad ha atravesado diferentes eras, ¿no? Diferentes eras, y en este momento nos encontramos en la era del conocimiento, y la era cibernética está referida a esa evolución que ha sufrido, por ejemplo, hablaba antes de la computación, la informática, las tecnologías de información y comunicación, y en este momento estamos hablando de las cibertecnologías. La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación con la que cuenta actualmente el país, la 164, no reconoce el espacio cibernético, ciberespacio. No, prácticamente no hay nada referido a ciberseguridad o a seguridad informática. El avance y dependencia y carácter estratégico de las tecnologías de información y comunicación y las cibertecnologías en los países desarrollados hacen que ellos adopten medidas proactivas. Estamos viendo, ellos cuentan con esto, por ejemplo, con las estructuras organizacionales que se dedican exclusivamente a proteger las infraestructuras críticas de tecnologías de información y comunicación con los que cuentan. Y hacen grandes inversiones para poder lograr ello. El Estado debe, y esta estructura organizacional lógicamente debe responder a los altos intereses del Estado de seguridad y defensa nacional en un nivel estratégico. Con una mirada, con una perspectiva lineal, no se va a poder estructurar una organización responsable de ella en el país. En el país se ha venido trabajando desde el 2007 sobre esta situación, y a la fecha no contamos con una estructura organizacional referida a la protección del ciberespacio. Las amenazas en el ciberespacio se estructuran en niveles poco perceptibles. Es más dinámico y también es transdimensional. O sea, esas amenazas están en función a los avances de las tecnologías de información y comunicación. Antes era más difícil hacer un ataque en un SQL injection, pero hoy no. Existen tutoriales, videotutoriales, o sea,
pueden acceder a la web profunda y sacar de ahí algunas cosas y poder realizar ataques realmente que pueden dañar las infraestructuras críticas de un país. También es cierto que una estructura de ciberseguridad organizacional, si bien va a reducir los riesgos, no es tampoco, digamos, por sí sola la solución. Entonces, esta estructura debe coordinar, debe establecerse ligajes complementarios con otros sistemas que tiene el Estado. Pese a gestionar la seguridad y defensa cibernética con sus procesos claves de prevención, detección y corrección, no existe pues la certeza de que estos procesos sean suficientes para enfrentar los diversos riesgos que se suscitan en el ciberespacio. El uso común de las cibertecnologías obliga a las personas a pensar en una nueva forma de educación en las escuelas, colegios y universidades. La cibertecnología debe ingresar en la educación desde el nivel primario hasta el nivel secundario. La implementación de la propuesta de creación de una agencia de seguridad y defensa cibernética no representa en absoluto una solución, digamos, ¿no? O sea, pero sí va a reducir esos niveles de riesgo. Voy a mostrar la batalla que se están librando en este momento en el ciberespacio. Miren, 29 millones de ataques en este día. O sea, se está librando ataques de Bolivia, por ejemplo. Entonces, Bolivia, 0,3%, ataques de botnet, 8,5%, los criptomonedas, 16% y ataque a móviles, 2,7%. Entonces, es esta, o sea, hay ataques permanentes. El ciberespacio ofrece beneficios como también nos ofrece riesgos. Hay riesgos en el ciberespacio. Entonces, es deber de cada uno de nosotros tener esa visión sistémica compleja y comprender en su magnitud y real dimensión de que en el ciberespacio existen amenazas y existen ataques que pueden ocasionar a futuro daños considerables a las infraestructuras críticas de tecnologías de información y comunicación con los que cuenta cada país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, coronel. Personas que siguen con nosotros, les deseo buenas tardes. Vamos a pasar con el siguiente panelista. Muchas gracias, Huáscar. Muchas gracias.